Buenos días, caminantes. Bueno, os digo buenos días por decir algo, porque estoy grabando esto con nocturnidad y alevosía y con muchísimo retraso. Quería que este fuera el podcast del Día de la Mujer. Y hoy es viernes y tendría que haber salido el lunes. Ya os expliqué por Instagram que tenía el niño enfermo y que eso iba a retrasar las cosas. Las ha retrasado un montón, más de lo que yo esperaba. Pero bueno, al fin estamos aquí y no quiero dejar pasar la semana sin hablar de la mujer. Ya no de la mujer en el paganismo. Hemos hecho podcast en otras ocasiones sobre si la brujería es algo exclusivamente femenino, binarismo y otros temas que rodean la cuestión de género. Y esta vez se me ocurrió releerme uno de los libros más importantes en lo que a brujería feminista se refiere, que bueno, es un libro que no creo que podáis encontrar no en librerías de primera mano, porque en España se editó por Robin Book en 1995 y doy gracias de que no lo podáis encontrar. Así lo digo. Yo no sé en qué momento se me ocurrió a mí esta maravillosa idea, pero mis ojos. Socorro. Mis ojos. El libro que me refiero es El poder mágico de las mujeres, de Susanna Budapest, que en inglés se llamaba The Holy Book of Women's Mysteries, que me gusta más como título, el libro sagrado de los misterios femeninos o de los misterios de las mujeres. Este libro adolece de algo que en general su autora también adolece, que es un feminismo que ahora mismo es muy arcaico y tiene muchos problemas. Susanna Budapest es famosa por echarse mucho autobombo y por ser la punta de lanza de una sección de la Wicca diánica que era exclusivamente para mujeres en todo momento. De hecho, las posiciones políticas de Susanna Budapest, que es una persona muy política por sí misma, siempre han sido, en cuestiones de género, muy excluyentes. Tengo que reconocer que, como he dicho, es un libro de 1995 en España, pero es un libro que se empezó a escribir en los 70 y se nota. Atufa 70s. Y algunos de sus textos más nuevos, porque es la traducción que nos trajeron fue de una de las revisiones, es como del 85, del 86, es decir, esos textos tienen tantos años como yo y yo ya soy una señora mayor. Creo que el texto más interesante de todo el libro, que es un tocho, es un texto de 2 páginas que además podéis encontrar perfectamente rondando por internet y que ni siquiera es de Susanna Budapest. Se trata del textito de Los peligros de la magia de Starhawk. El principal problema político de este libro lo he encontrado también en el siguiente libro que leí después de este porque tengo tiempo de leerme un libro más. Y quería ir a otro libro con fama de TERF, que es el Cómo ser bruja o bruja de Lisa Lister, el Lister. Y la verdad es que este último me ha sorprendido bastante para lo que esperaba. Pero los dos adolecen del mismo principio de exclusión del género masculino y del colectivo trans. Yo lo siento, yo también tengo una postura política a este respecto y para mí las mujeres trans son mujeres. Y ya está. No toques a mis hermanas trans, ¿no? Creo que el feminismo debería ser inclusivo porque si no, no es feminismo. Y ya no se trata solo que tenga que incluir a las mujeres racializadas, a las mujeres trans, a las discas, a las divergentes en general, todos los cuerpos y
todos los colores, y etcétera, y a las pobres, y a las putas, y a todas, sino que el feminismo de verdad trabaja también en pro de los hombres, que también sufren de las consecuencias de su propio machismo. Yo quería hablar de este libro, pero resulta que estos días, con toda la presión que he estado teniendo a nivel de responsabilidades fuera de casa, de papeles y cosas extras, más la presión de un niño enfermo, resulta que he coincidido con 2 mujeres más en un grupo y hemos estado hablando mucho del machismo en las diferentes zonas de España y de las situaciones personales de cada una. Y nos hemos dado cuenta de que feminismo, que parece que ya no es tan necesario porque ya podemos votar, ¿no? La igualdad efectiva aún no está aquí, pero estamos mucho más cerca de lo que estábamos hace 20 años y hace 10 y por supuesto mucho más cerca de hace 40 o 50, que es cuando se escribió este libro. Pues aún está ahí. Más que por el propio machismo de los hombres y mujeres que nos rodean, porque nuestros hombres que están en nuestras vidas sean expresamente machistas en el sentido de que consideren que realmente la mujer pertenece a la cocina y pertenece a la casa y todo este rollo. Es más bien que el hombre actual le cuesta deshacerse de sus privilegios. Es muy cómodo tener privilegios y es normal y entiendo que ellos no quieran bajarse del privilegio. A mí tampoco me gustaría tener que bajarme del privilegio de ser una mujer cis y blanca. Pero bueno, intento bajarme de ese privilegio y dar voz y espacio a todas las mujeres que no lo tienen. Pero eso en el día a día, en el hogar, en la casa, con nuestros hombres, mis amigas y yo hemos descubierto que no se da. Entonces tenemos 3 mujeres de más de 30 emparejadas con hombres que son en efecto, de facto, y en el día a día, un poquito machistas. Como ya digo, de que no sueltan su privilegio, el derecho adquirido exclusivamente por el hecho de ser hombres en esta sociedad. Y claro, yo entiendo que aunque parezca que no, el feminismo es hoy tan importante como hace 50 años. Y entiendo que alguien que pertenece a un grupo oprimido se enfrente al opresor de forma reaccionaria. El feminismo del poder mágico de las mujeres, el feminismo que destila la pluma de Susana Budapest es de este tipo, es reaccionario. Solo hay un momento en todo el libro en el que hablen bien de los hombres y mencionan, mejor dicho, a hombres aliados y feministas que ayudan al movimiento feminista, pero, y ojo cuidado, lo hacen en entornos masculinos. Es decir, en mesas de reunión, lugares políticos, lugares de confrontación. Esto significa, simple y llanamente, que en el momento que escribió esto, Susana Budapest era exactamente igual de machista que los hombres de los que se estaba quejando, porque estaba decidiendo que los hombres eran naturalmente dados a confrontarse, naturalmente dados a pelear y a ser ambiciosos, y que las mujeres son naturalmente colaborativas y están naturalmente orientadas al cuidado y a la atención mutua y a organizaciones totalmente horizontales, mientras que las de los hombres pues son competitivas y verticales, ¿no?
una vez oí hablar de esto mismo a una señora que es monja, cristiana católica, de toda la vida, en un encuentro de diálogo interreligioso. Y esta mujer decía, el que dice abierta y alegremente que las mujeres somos mejores cuidadoras y más abiertas a las ideas de los demás y que escuchan más y que son más horizontales y no son ambiciosas ni buscan el poder, es que no ha estado suficiente tiempo con mujeres. Porque yo vivo en un convento que somos mujeres y creedme, hay de todo. Y peleas por el poder también las hay. Entonces, yo tiendo a creer a esta señora porque es lógico, los seres humanos somos muy variados y el hecho de ser hombres o mujeres no nos hace más o menos ambiciosos. El estereotipar a una mujer a un rol de género, aunque sea un rol que tú has considerado positivo, es malo y es machista, o al menos es antifeminista. La mujer debería ser libre para tener las características que decida tener, indiferentemente de lo que la presión social quiera decir. Y de eso trata mucho el feminismo, y de eso trata mucho el hecho de empoderarse. Empoderarse implica tener tu propio poder, y tener tu propio poder pasa por ser quien realmente eres, sin máscaras, porque si no eres quien realmente eres, estás añadiendo a tu condición normal y habitual un montón de presión extra, derivada del querer encajar en un molde en el que no entras. El libro tiene algunos errores de estos graves de contexto histórico. Es normal, habida cuenta de la época en la que está escrito. Yo estoy excusándolo mucho porque es muy antiguo. Pero creedme, yo lo leía y quería volarme la tapa de los sesos. Porque o te matas o te ríes, ¿vale? Es de esos libros que defienden que durante la época de las quemas, así con comillas, no me gusta nada eso de The Burning Times, me parece horroroso, porque abarca un arco enorme de tiempo, eso de The Burning Times, y realmente no tiene ningún sentido histórico para mí. Defiende que hubo cientos de miles de mujeres quemadas en hogueras. Ahí hay dos grandes problemas. Primero, de todas las personas que fueron ejecutadas por brujería, solo una parte fue quemada en una hoguera. Había territorios como Cataluña o como en Inglaterra y Nueva Inglaterra posteriormente, en los que se ahorcaba a la gente. En la mayor parte de procesos españoles, las brujas no eran condenadas a la muerte. Solían ser cosas que se saldaban con cepo y azotes, ese tipo de cosas. O sea, un castigo de humillación pública, no la muerte. Hay una pequeña diferencia. Y además a España tampoco le interesaba mucho el tema de brujas. De hecho, el gran proceso contra las brujas de España, hay más, pero el más famoso y el que más ha quedado en nuestra cultura, porque al fin y al cabo la palabra que usamos para reunión de brujas proviene de ahí, es el proceso de Logroño, el de las brujas de Zugarramurdi, que por el hecho de que soy navarra y tal, conozco bastante bien. En este proceso había mujeres y hombres procesados, de los relajados algún hombre también había, pero este proceso lo que realmente demostraba es que en ese momento, y estamos hablando de 1612, se aunan el hecho de que en esa época la justicia castellana estaba intentando muy fuertemente sobrepasar a la justicia anterior del Reino de Navarra,
imponer sus propias penas. Por tanto, tenían mucho interés de que el proceso siguiera adelante y tuviera, pues, culpables. Ahí hay una parte política. Y la otra parte muy importante en este proceso fue que hubo 3 jueces, 2 de los cuales estaban totalmente a favor de condenar a las brujas. Pero había otro, Alonso de Salazar y Frías, que no se creyó una mierda de lo que ocurrió en el proceso. Las confesiones no le convencieron y él estaba ahí para averiguar la verdad, y después del proceso abrió una segunda investigación y estuvo recabando testimonios de las rencillas que había entre los pueblos y de las cosas que hacían que unas personas fueran acusadas era provechoso para otros, ¿no? Pues es desde es que este me cae mal hasta quiero comprar esas tierras y no me las vende, y si lo destierran o lo matan, pues podré conseguir las tierras. O mira, ese con el que tengo yo litigios de mugas, de a ver si los pollos que marcan el final de mi terruño y el principio del suyo se van moviendo o no a lo largo de los años, y resulta que muchas de las acusaciones iban por ahí. Entonces, este hombre denunció públicamente que la instrucción de ese proceso a nivel legal era pobre, que no había bases suficientes como para que ese proceso fuera justo. Y esa es la auténtica importancia, relevancia del tema de Zugarramurdi. En realidad, todo esto de Zugarramurdi nació del proceso francés. No hubo nada de cosas de brujería en la zona, ninguna acusación, hasta que una niña que había emigrado desde Sara, que está al otro lado de la frontera y era territorio francés, se puso a hablar de esa es bruja y esa otra también. Ella conocía los procesos porque en el País Vasco francés hubo muchos y los exportó. El proceso de Logroño consiguió que se impugnara el Maleus Maleficarum. El Maleus Maleficarum era el manual por el que la Inquisición acusaba y obtenía pruebas sobre brujería. Y a partir del proceso de Logroño y de lo que ocurrió en él y de las investigaciones de Salazar, fue cuando el Santo Oficio decidió que había que tomar pruebas verídicas y que no podían seguir usando ni los métodos ni las acusaciones escritas en el Maleus, lo cual es un gran paso al nivel de jurisprudencia. También conozco bastante bien, porque en su momento fui una actriz de Las Brujas de Salem, la obra de Arthur Miller. Lo hacíamos en el instituto y los profesores que llevaban el club de teatro eran muy dados a hacer educación con el teatro. Entonces, de cierta manera nos obligaron a informarnos sobre lo que fue el proceso de Salem y cómo fue el macarcismo, que es, digamos, la analogía que estaba manejando Miller, porque él escribió la obra pues a raíz del macarcismo, que fue al fin y al cabo la caza de brujas contra los comunistas en los ámbitos de la cultura, especialmente del cine y del teatro de Estados Unidos. La importancia histórica de Salem, además del hecho de que es un proceso que se da en Estados Unidos, que como hay una cierta hegemonía cultural de Estados Unidos hacia el resto del mundo en los últimos 50 años al menos, es como el proceso que se repite una y otra vez, la historia a la que la ficción referencia una y otra vez. Su importancia histórica es que a partir de ese proceso es que se declara la presunción de inocencia, ¿vale? Después de ver todo lo que se lió,
de, sí, histeria colectiva y de gente cruzando denuncias. Hay que reconocer que las primeras denuncias en Salem se hacen hacia mujeres pues que son mal vistas. Era una sociedad puritana y pues una de las primeras mujeres acusadas de brujería era una señora que vivía sola, que fumaba en pipa. Y otra era una señora que estaba viuda, pero de vez en cuando venía un señor a su casa y se estaba con ella unos meses y luego se volvía a ir. Ahora mismo ese tipo de cosas a nosotros nos importan un bledo, pero para aquella época era como, oh, Dios mío, la señora, qué libertina. Después de todo lo que se lió y la cantidad de gente que fue acusada y matada en esa colonia, se establece la presunción de inocencia, el hecho de que todo el mundo es inocente y hay que probar que es culpable. Porque lo que se hizo en ese proceso fue literalmente dar por buenas todas las acusaciones. Absolutamente todas las acusaciones. Y las principales acusadoras eran un grupo de niñas. Y había muchas cosas, pues como en todos los pueblos, de gente que es rara, gente que te cae mal, gente que es extranjera, gente que no se comporta como el resto de la gente, y luego gente que pues tiene unos terrenos que los tíos quieren, gente de la que has oído hablar mal por otras razones, y los niños son muy plásticos en ese sentido. Entonces, claro, aquello llegó a ser lo suficientemente aberrante y ya era lo suficientemente tarde, históricamente hablando, de los últimos procesos de brujería, que, bueno, se obliga a partir de ahí a probar que las personas han cometido los delitos de los que se les acusa, sean cuales sean. Entonces, si tú acusas a una persona de brujería, tienes que demostrar que esa persona ha envenenado a tu ganado con magia o ha matado a tu tío con magia. Y lo tienes que demostrar. Y eso es complicado, ¿no? Lo siguiente. El hecho de muertes por brujería y de los Burning Times y tal es un tema que a mí me cansa mucho. Y sobre todo es un tema que no tiene ni en broma las cifras que esta señora en su libro manejaba. ¿Vale? Cientos de miles de personas, aunque lo estés poniendo en 400 o 500 años, siguen siendo muchísimas personas. Más aún si todas son mujeres. Y la población europea no creo que se lo pudiera permitir. La cuestión es que, bueno, estas cifras sí que tienen una base histórica. Se trata de coger las peores cifras de un momento dado, en un lugar concreto, y extrapolarlas a todo el periodo histórico de las quemas y todo el territorio europeo. Y te sale una cifra desorbitada, ¿vale? No es verdad que se quemara tanta gente, ni que se asesinara tanta gente con la acusación de brujería. Y no es verdad que todas esas personas fueran mujeres, ¿vale? Sí, eran mayoría mujeres, pero no todas eran mujeres. Y las acusaciones de brujería iban mucho más allá del género y eran, sobre todo, y habría que estudiarlo caso por caso, pero creo que en todos los casos se podría terminar coligiendo cuestiones de gente que se caía mal o gente que tenía intereses económicos entre sí. Y la otra vuelta de tuerca son casos como el de Isabel Goody, que era escocesa, en los que por otras cuestiones de comportamiento lo que parece es que es una persona con problemas psiquiátricos. A mí Isabel Goody, sin haber estudiado mucho el caso, ¿vale? Puede estar equivocada, pero a mí lo que decía Isabel Goody en muchas ocasiones me recuerda a paranoia. A paranoia. A productos de, bueno, de una psicosis.
Entonces, claro, a veces podía perfectamente ocurrir eso, ¿no? Tienes una persona con una psicosis que tiene un ataque y decide que o bien ve o bien ella es una bruja y va a la justicia. Y si la justicia decide en ese momento que eso es aceptable y que puede procesarla, pues la procesa. El tema de la historia de la brujería no es el único gran error histórico del libro. El otro, para mí, gran error histórico es que se basa mucho en la creencia de que antes de... no sé, antes de que en la antigüedad, dice directamente, en la antigüedad en Europa todos los pueblos eran matriarcales y eran sociedades igualitarias y guays, y luego vinieron los arios que eran patriarcales y barrieron con el matriarcado que seguía religiones de la diosa. Esto es algo que no se puede probar, ¿vale? Sigue los estudios de Marijan Imbutas, en ese momento creo que justo empezaban, y la verdad es que merece la pena leerlos, ¿vale? Pero en los 70 no teníamos arqueología de género todavía, y es interesante, mucho más interesante que seguir a pies juntillas los primeros escritos de Imbutas que nos metamos en arqueología de género. La arqueología de género simplemente lo que hace es tomar la arqueología clásica, que era machocéntrica, y decidir que obviamente la mitad de la población eran mujeres y había niños y había vida cotidiana y había muchas cosas que el arqueólogo clásico no había tenido en cuenta jamás de los jamases, porque la vida es así, llena de luz, llena de color. La arqueología de género ha hecho mucho bien a la arqueología, le ha dado sentido común, y creo que es muy bueno que apliquemos ese sentido común también a las cosas que, entre comillas, nos beneficiarían a las mujeres. No se puede demostrar que existiera un matriarcado antes de yo que sé cuándo, paleolítico, supongo, del mismo modo que no se puede demostrar que no existiera. Lo que sí sabemos y podemos saber es que los griegos eran patriarcales y de hecho eran muy machistas. Y el griego clásico nos ha dejado, los filósofos y tal, nos han dejado perlitas importantes. Entonces, no puedes venirme con... es que en la antigüedad, la antigua Grecia, no es la antigüedad, éramos matriarcales, porque no. Y antes de eso, ¿podría ser? Puede, pero los cambios sociales tardan mucho en darse. Ahora mismo estamos en una época en la que vivimos revoluciones sociales, los cambios se están dando súper rápido para lo que es la historia en general. Y mira cómo estamos y cuánto tiempo de lucha feminista llevamos. O sea que aquí hay mucha telita que cortar. Defiende Budapest en su libro, por ejemplo, que vinieron con dioses extranjeros y Zeus era un dios extranjero que no era griego y que lo impusieron y decidieron que era un dios que no tenía madre y tal. Es en plan de hola, la mitología existe y en el caso de la griega está escrita, y vale, está escrita unas cuantas versiones un poco antiguas, pero Zeus tenía madre y tenía esposa. Y vale que tratar a la esposa un poco mal, porque líos de faldas, pero ¿de dónde te sacas, señora, de estas interpretaciones de mitología? ¿Cómo te sale de ahí? Ya no entrando en el hecho de que habla casi todo el tiempo de arquetipos y tal, que es una forma de trabajo que a mí no me resuena nada y que a veces me resulta hasta un poquito ridícula, porque me parece reduccionista en lo que es la comunicación con una entidad, una deidad, un espíritu.
tener que encasillarlo en un rol. Y además, esto daría para otro podcast, si los roles que tienen las diosas no son per se, este rollo de doncella, madre, anciana, no es por per se una cuestión extremadamente machista que tendríamos que revisar. Igualmente, la mayor parte del libro es la típica Wicca 101 que podrías encontrar en absolutamente cualquier otro libro no diánico. Es exactamente igual, solo que quita dioses y pone más diosas. Y ya está. Todos son madres, no hay ningún padre. Todos son madres, todos son divinas. Y ya está. Ya hasta ahí estamos. En esa parte lo más curioso es que la traducción es una mierda. Y bueno, otra vez lo voy a excusar porque es un libro muy antiguo, pero es un libro muy antiguo que he decidido que en vez de Ostara, la diosa y el festival se van a llamar Esotara. Y que en vez de Atames van a ser Atalmes. Y que en vez de ir al Sabbat, son los rituales del sábado. Vale, ya sé que Sabbath viene de sábado y además tiene una relación con los judíos y no vamos a meternos en es que los cristianos han decidido que los paganos y los judíos son igualmente aberrantes y entonces vamos a decir que tienen las mismas celebraciones, ¿no? ¿Qué más da? No sé, no lo traduzcas como sábado. Hay un par de momentos, en el que habla de magia sexual, bueno, de rituales sexuales, habla del beso quíntuple, que es algo que te puedes encontrar también en otros sitios. Por ejemplo, yo lo recuerdo muy bien explicado en la Biblia de los brujos de los Farrar, que es alejandrino, al fin y al cabo, no diánico, que básicamente es lo mismo de siempre, solo que con diosas y solo entre mujeres y por tanto pues no hay una versión para vulva barra falo, sino solo es vulva y ya está. Lo que sí hay es en un momento dado una descripción de un ritual orgiástico sexual. Es una cosa peligrosa, ¿vale? Yo entiendo que también estamos en los 70, en la época de la liberación sexual, del sí, del poder decir sí, y entiendo que poder decir sí en los 70 era lo revolucionario, pero yo estoy luchando desde mi demisexualidad por poder decir no, porque hoy por hoy muchas veces es que parece que si dices que no, es que eres una estrecha y no estás liberada y no estás empoderada. Perdona, soy libre de mi cuerpo y yo sé lo que me apetece y no me apetece, ¿vale? Lo siento. Pero, es decir, yo estoy luchando con el poder decir no y me siento muy incómoda que me presionen para decir sí. Y básicamente, Susana Budapest, en pleno libro de brujería feminista, te suelta cómo tendría que ser un ritual del placer, que me parece muy bien, que si quieres y todo el mundo son adultos responsables y están todos de acuerdo, hagan lo que les salga del higo, ¿vale? Pero llega un momento en el que dice básicamente que todas las personas presentes, todas las mujeres presentes deberían participar en este ritual y que deberían dejarse llevar. Porque, claro, todos los actos de amor y placer son los rituales de la diosa. Ahí, extrapolándose en su favor la encomienda de la diosa de Valiente. Y eso, que las personas que sean tímidas o que no estén muy de acuerdo deberían ser llevadas de la mano y metidas en el meollo hasta que ellas se vayan lanzando. Y a mí eso me suena tanto a consentimiento coaccionado. Y me da tan mal rollo que lo siento, pero por ahí no puedo y no paso. Y no paso. Señora Budapest, hágaselo mirar. Revísese su feminismo porque tenemos problemas. Ya por acabar con este libro voy a decir que me hace mogollón de gracia, aunque creo que es un poco el sistema de Susana Budapest al escribir, que tenga un capítulo entero y verdadero dedicado a sí misma, a sus papás, a su mamá,
a su abuela y a los dones que le vienen de familia. Y a su aventura, porque ella fue enjuiciada en California por echar las cartas, en un momento en el que la adivinación en California se consideraba una estafa, ¿vale? Son momentos históricos, pero la señora le ha dado al tema ese un bombo como si fuera el sumum de su rebeldía contra el sistema, porque el sistema es un cabrón patriarcado opresor y ella, como buena feminista, lucha contra el sistema. Yo lo siento mucho, pero a mí tanto Susana Budapest en este libro como la Lister después me recuerdan completamente a Brita de Community. No sé si alguna vez habéis visto la serie Community o habéis oído hablar de ella. Es una serie de humor, está bastante bien, aunque en algunas ocasiones es un poco desagradable. El caso es que ese personaje, Brita, es un prototipo de mujer moderna y rebelde y luchadora que busca una causa social. Es una woke. En toda su expresión es una woke. Y esta señora, la Budapest, tú la ves y es una woke de su época, pero una woke. Y con Lisa Lister pasa un poco más de lo mismo. Lisa Lister es woke. La tía es woke. Es súper feminista y activista y tal, pero hay un punto ahí detrás que dices, no estoy muy segura yo de si eres tan activista y tan guay o si es que te estás vendiendo. Porque a Lisa Lister también le pasa un poquito como a la Budapest, que pasa una curiosa cantidad de páginas de su libro vendiéndose. Porque sus abuelas, su abuela la gitana, su abuela la otra, no me acuerdo, la gitana irlandesa y la tal, y la culpa de la madre porque el modo de vida y las cosas de Saubani, de la abuela gitana, eran un poco que le hacían a la madre incómoda. Y como ella tuvo que descubrirse y tal. A ver, como historieta está guay. Y de hecho a mí, Lisa Lister me cae bien. Yo me he leído el libro. Y vale, sí. Tiene dos problemas principales el libro de Lisa Lister. El primero, que Lisa Lister viene de escribir libros sobre la regla y sobre el poder del útero y tal. Entonces, tiene un discurso feminista centrado en los genitales. Y vale, está bien, quiero decir, si tú eres una mujer cis y tienes regla y tienes útero y te sientes a gusto con ello, pues está bien conocerlo, es parte de tu cuerpo. ¿Por qué no? Y habría que decirle a Lisa Lister, oye, ¿por qué no haces este mismo trabajo con los chicos trans? Que también tienen útero y también menstruan. También tienen el sagrado caldero que tú estás diciendo. Ayúdalos. Lo mismo que ayudas a las chicas cis, ¿no? Ella viene de ese mundo de tienda roja y de la mujer como útero, que es algo muy reduccionista. Yo soy una mujer cis y personalmente me parece muy interesante conocer mi cuerpo en ese sentido y mis ciclos hormonales, y sé que ponerme de acuerdo con mi cuerpo y aceptarlo y aceptar sus achaques y sus dolores y sus molestias y sus reajustes, pues cuando tienes la regla y demás, hace que sea más cómodo. Pero no por eso se me ocurriría excluir. Y ella definitivamente excluye. Lo que todo el mundo ha marcado de Lisa Lister es que tiene su momento en el que dice que no acepta que los hombres sean brujas y que no acepta que las mujeres trans sean brujas. ¿Por qué? Porque ha cogido la palabra bruja y ha hecho de ello un concepto político. Bruja es una mujer empoderada. Bruja es esa persona a la que se le ha negado históricamente un puesto igualitario y que ha cogido
todo lo poco que le han dejado y ha construido algo más potente y que resurge de sus cenizas. Lisa Lister empieza su libro con el estamento político de: no es que seamos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, es que somos las brujas que quemasteis, que hemos vuelto. Y eso es un estamento político, obviamente. Entiendo que es un modo de empoderarse, de decir, golpe sobre la mesa y estamos aquí y vamos a exigir, no a pedir, exigir nuestros derechos y nuestro lugar en el mundo. Y me parece perfecto. Pero a pesar de que desde el paganismo y desde la brujería puedes hacer más presión sobre algunas cuestiones políticas, como por ejemplo, pues exactamente el empoderamiento de la mujer, también deberías hacer presión política en otros ámbitos de opresión, es decir, dar la mano a todos los demás oprimidos. Y Lisa Lister se lo ha olvidado. Está tan centrada en sí, en las señoras cis, que son como ella, con las que ha vivido cosas guays, yéndose de vacaciones a Europa, que es en plan de, ¿sabes que la mayor parte de las señoras de Estados Unidos no tendrán pasta para hacer el viaje que tú hiciste con tus colegas y con las chicas que conseguiste llamar, las cuales pudieron pagarse el viaje, ¿no? Igual hay muchas mujeres con muchas experiencias exactamente igual de válidas que nunca se podrán pagar ese viaje. Y eso también es una forma de opresión. Piénsatelo, Lisa, piénsatelo. La cuestión es que, a pesar de que desde El poder mágico de las mujeres, que está escrito en los 70-80, a Lisa Lister, que escribió en 2010, la idea base no ha cambiado. La idea base de que existió un matriarcado bueno que fue aplastado por el patriarcado malo y los hombres pueden ser muy malos. En el caso de Lisa Lister eso tiene un poco más de acotación, ¿no? Porque hay hombres buenos. Por ejemplo, su vikingo. Pero que básicamente las mujeres son mejores porque son más dadas a ser buenas y a ser horizontales y a ayudarse entre ellas, y los hombres son más competitivos y tal y cual. Sigue siendo machista, lo siento, Lisa, lo siento, pero o no te has dado cuenta o a la hora de escribir se te ha escapado un pensamiento que tú ya no tienes habitualmente, pero que está ahí inserto en tu educación y no has conseguido librarte de él todavía. Yo no creo que hubiese un matriarcado bueno que fue barrido por un patriarcado malo. Creo que eso es extremadamente reduccionista. Y si vivimos épocas en las que había un matriarcado que era mucho más horizontal que las estructuras sociales posteriores, aún así no sería un matriarcado bueno, patriarcado malo. Y si el cambio social se dio, debió darse por una enorme consecución de circunstancias que llevaron poco a poco hacia la opresión de la mujer a un nivel legal, hasta el punto del caso de las vacantes en Roma, en el que los tíos se libraron porque podían testificar, que al fin y al cabo testificar para los romanos era jurar por sus santos cojones, o sea, con la mano en los testículos, y claro, las mujeres no podían hacerlo. Las mujeres en Roma no eran sujetos de derecho, eran objetos de derecho. Entonces, pues, se la cargaron las mujeres con el tema de las vacantes. Así que, sí, todo es muy reduccionista, decir matriarcado bueno, patriarcado malo. Es como fuego caca. Eres un bebé fuego caca. No somos bebés y no puede ser fuego caca. Porque fuego, muchas cosas. Muchas buenas y muchas malas. Y no soy yo la persona que está diciendo no derrotemos al patriarcado, porque el sistema patriarcal actual no tiene por dónde cogerlo. ¿Hay que cambiar las cosas? Sí, claro que hay que cambiar las cosas. Poco a poco y con cabeza. Es decir, del libro de Lisa Lister es que es un 101, súper básico, igual que el de Susana Budapest, que es un 101 súper básico, pero no tiene tantos rituales porque La Bruja de 2010 no es tan ritualística
y no es tan grupal como las brujas de los 70, que parecía que o tenías coven o tenías coven, o sea, no había nada más. Y entonces el Lister es mucho más personal, mucho más experiencial y mucho más de autoayuda. De hecho, los 2 primeros capítulos podrían estar situados en cualquier libro de autoayuda no pagano del mundo y estarían exactamente igual de bien. O sea, la mayor parte del libro, o sea, es autoayuda vacía, política, más un poco chuchurría, política woke, y información 101. Hierbas, piedras, y tarots, y lunas, y sabbats, y corrientes de la brujería. ¿A qué punto es útil el Lister? Pues para mí nada. Para alguien que empieza, pues poco. Porque la información de sabbats, hierbas y todo esto, y por hoy, lo tienes en 10 millones de sitios de internet. Y tienes al menos 5 youtubers españoles que te han hecho vídeos al respecto. Lo único que tiene realmente bueno este libro es que hace mucho énfasis en la experiencia propia y en que hay cosas que están en libros que puede que no te sirvan y cosas que no están en libros que son magníficas y que son las mejores para ti y que no tengas miedo en explorar. Y en eso, pues es un libro del siglo XXI, porque esto en la época de Susana Budapest no se decía, porque uno era parte del grupo y era parte del grupo, y esos grupos eran un poco como los partidos políticos de ahora, que tenían disciplina de voto. Pues en este caso había una disciplina ritual y de lo que tenías que trabajar y de lo que tenías que sentir, y ya está. Debo decir que también me leí a continuación el libro de Gabriela Herstik de Cómo ser bruja moderna, porque pensé que sería muy similar por lo que había leído en comentarios al de Lisa Lister. Y no es que sea similar, es que es hasta peor, pero no en el sentido feminista. En este caso, con Gabriela es que es un 101, no 100. O sea, es Pere 101. No tienes ni santa idea. Y lo único que puedo decir es que Gabriela me cae bien. Con Gabriela no tengo nada en común, pero me iría a tomar unas copas. De hecho, con Lisa también me iría a tomar unas copas. Entre otras cosas porque puede que sea por cuestión de su traductora, resulta que me recuerda mucho su forma de hablar a mi amiga MJ. Y adoro a MJ. Y bueno, pues nos iríamos todas a tomarnos unas copas, un tecito o un algo, y a hablar y a discutir y a tirarnos los trastos a la cabeza. Y yo le diría a la buena de Lisa que no todas las mujeres son buenas, y ella seguramente me empezaría a intentar convencer de que sí. Y terminaríamos tirándonos los trastos a la cabeza y cuando nos los tirásemos diría, ¿ves cómo no somos todas buenas? Porque soy así de retorcida. En verdad os cuento todo esto para que no leáis estos libros. De verdad, no os hacen falta. Porque son 101, porque a nivel de feminismo están desfasados. De hecho, solo me quedo de verdad con la recomendación que hace Lisa Lister de Caliban y la bruja. Es un gran libro, de verdad, es un gran libro. Y habla de economía, sobre todo, y ordenación social a partir de la economía. Y es algo que no tendremos que perder de vista nunca, porque las mujeres somos una fuerza económica y de hecho nuestra situación de opresión hasta cierto punto se debe al hecho de que somos una fuerza económica muy potente. Nosotros generamos nuevos trabajadores, generamos nueva fuerza de trabajo y eso es muy importante. Y al fin y al cabo los sistemas de opresión patriarcal en cierto punto se basan en controlar nuestra generación de riqueza. Pero no, por favor, no perdáis el tiempo, ni la calma, ni los nervios, ni intentéis sacaros los ojos con una cuchara intentando leer estos libros, porque de verdad no merece la pena. Dejad que sea yo la que se suba por las paredes y haga un hoyito precioso en una puerta con su cabeza a fuerza de golpearse porque no puede ser lo que estoy leyendo. Dejadme sufrir a mí. Dejadme sufrir a mí. De hecho, decidme qué queréis que sufra lo siguiente, porque yo estoy encantada de poner a parir cosas que son malas. De verdad. En el fondo me gusta. Soy masoquista.
Dejadme en los comentarios cualquier libro malo que queréis que lea y me lo pensaré. De verdad que me lo pensaré.